Buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al evento Carlos Eduardo Zavaleta en la Memoria. Esta noche nos acompañan en esta presentación segundo Antonio Castro García y Agustín Prado Alvarado. Vamos a dar inicio esta noche en un homenaje al escritor Carlos Eduardo Zavaleta con la primera intervención, la cual estará a cargo de segundo Castro García, quien disertará sobre el drama psicológico en Retratos Turbios de Carlos Eduardo Zavaleta. Segundo Castro García es licenciado en Educación, especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Trujillo. Es egresado de la maestría y doctorado en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales, entre los cuales figuran La invención de la novela contemporánea, tributo a Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2016. Un mundo ancho pero ajeno, 50 años de la desaparición de Ciro Alegría, en el evento en Lima en el año 2017. Fue prologuista de los libros El monje de Praga, de Marco Martos, y Asunción, de Walter Ventosilla. Enseña literatura en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz. Le cedemos la palabra ahora a segundo Castro García con su intervención titulada El drama psicológico en Retratos Turbios de Carlos Eduardo Zavaleta. Adelante. Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches a los amigos oyentes de esta transmisión, el homenaje a Carlos Eduardo Zavaleta. En primer lugar, debo agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, en la persona de su presidente, el doctor Marco Martos Carrera, y es un gusto compartir esta actividad con Agustín Prado y con todos los organizadores, con Magali, con Alex. Tal como se ha anunciado, y la tragedia psicológica en Retratos Turbios de Carlos Eduardo Zavaleta es en referencia a una novela específica, pero el devenir psicológico en las novelas de Zavaleta está presente en otros títulos, desde su primera novela, desde El Cínico, de 1948. Pero también se puede observar estos vericuetos de la personalidad de un oscuro, un recóndito acontecer interno en la mente y en el alma del personaje. Se pueden ver además en otros libros, como por ejemplo en Los Aprendices, otra novela, y de igual modo en Un joven y una sombra. En estas novelas el devenir psicológico de los personajes se ve de modo más notorio. Sin embargo, una profundización se puede observar en la que quizás sea su mejor novela, ¿no? Pálido, pero sereno. Y aparentemente en una personaje aparentemente secundaria, como es la madre del personaje principal en esta notable novela de Carlos Eduardo Zavaleta, pálido, pero sereno. Bien, la relación con la literatura que tiene la psicología se estudia pues ahora desde el psicoanálisis preferentemente, ¿no? Que es por supuesto una posibilidad profunda, pero bastante compleja. En nuestra intervención trataremos de ser lo más claros posibles para que se pueda entender lo que es en sí la actuación de los personajes, especialmente de uno, Toño, en esta novela Retratos Turbios. Pero lo que importa es decir que cuando un escritor prefiere el personaje como enfoque,
va por sobre los otros elementos de lo que se denomina el mundo representado. Se privilegia el personaje y se va dejando a un lado la acción y se va dejando a un lado el tiempo y el espacio. Entonces se configura lo que un viejo tratadista de la teoría y de la crítica literaria, Wolfgang Kaiser, llama la novela de personaje. Esta novela de personaje, para el caso de Retratos Turbios, se centra en Toño. El autor, Carlos Eduardo Zavaleta, trata de contraponer desde diferentes puntos de vista, no solamente el psicológico, la personalidad de Toño con un integrante de su familia que se llama Ismael. Y así vemos un contrapunto respecto a la formación profesional, ¿sí?, entre otros aspectos. Pero no cabe duda que Toño es el que se constituye como un personaje focalizado por la manera como está actuando. Él actúa pensando en su propia persona, en su yo. Y al pensar en la superación completamente personal, no familiar, sino personal, aún a costa de la familia, da muestra de una personalidad profunda, recóndita, que a veces nos lleva a pensar que ni él mismo se entiende, o que cuando se mira en el espejo, trata la imagen del espejo como si fuera otra persona. En tal sentido, se configura también lo que han dicho los críticos acerca de Zavaleta. Por ejemplo, Roland Forgues llama a Zavaleta el mirador psicologista en una entrevista que tuvo este peruanista francés con Carlos Eduardo Zavaleta. Pero está claro, y aquí está Agustín Prado, que la psicología que le interesa tanto en los personajes a Zavaleta viene del propio Faulkner, ¿no?, que va a tratar Agustín. Aparte de la influencia técnica, expresiva, Zavaleta también estaba interesado en los meandros psicológicos que presentaban los personajes de Faulkner. De ahí viene, ¿no?, porque es sabido que Zavaleta fue un profundo admirador y estudioso de Faulkner, de ahí viene este interés, entre otros aspectos que se pueden considerar en la forma como maneja Zavaleta el diseño de sus personajes. Forgues dice respecto a esta mirada psicológica lo siguiente, cito: bien se puede afirmar que Carlos Eduardo Zavaleta, con sus finos y penetrantes análisis psicológicos, dan vida y aliento a los relatos, ¿sí? Y en tal sentido es también uno de los que abren el camino de renovación de la narrativa peruana. ¿Por qué plantea así Forgues? Porque está claro que hasta 1948, año en que se publica la primera novela de Zavaleta, El Cínico, el narrador peruano estaba muy interesado por el mundo externo, por el paisaje y por supuesto también por los diversos conflictos sociales. Con El Cínico ya comienza el interés de Zavaleta por el devenir psicológico de los personajes y continúa en las otras novelas que hemos dicho, llegando hasta Los Aprendices, Retratos Turbios, Un joven, una sombra, y Pálido, pero sereno. Zavaleta describe a Toño como un personaje completamente hipócrita, aparte del cinismo. Y
Toño utiliza a los seres humanos para alcanzar sus fines en la vida, para lograr objetivos personales, ¿sí? Y esta forma de ser de Toño viene desde su infancia. Lo que pasa es que el personaje Toño nace en un poblado apartado de la Sierra de Ancash y su familia, su mamá específicamente, lo envía a un lugar con un poquito de mayor población que es Caraz, pero ahí va a vivir de encargo en la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Toño se siente objeto de un desprecio paulatino, ¿sí? Es decir, constante. Él y su hermanita que habían ido allí a ese lugar de Caraz, a la casa de un familiar. El protagonista, o sea, Toño, muestra en esta familia a tierna edad sus manifestaciones de hipocresía. Las relaciones con los familiares, con su tía y con su primo, las relaciones son fingidas. No tiene problema en denominar a su tía querida tía, pero en el fondo la menosprecia. Tampoco tiene ninguna dificultad en llamar a Ismael querido primo, que en el fondo también lo desprecia porque este personaje Toño había sido objeto de unos tratos crueles, ¿no? Y en el fondo actuaba así porque su intención era solamente de aparentar bondad, afecto, que en el fondo no sentía. Aquí, en estas condiciones de vida de niño encargado, aparecen sus aspiraciones y sueños en búsqueda de un destino mejor, porque él había procedido de un pueblo muy apartado y en medio de mucha pobreza. Pero en Caraz tiene que alternar con niños extranjeros y aquí aparece una de las manifestaciones psicológicas de Toño, un mentiroso. Decía que él venía de lejos y lejos estaba su casa hacienda. Y no tenía ningún reparo en decirles, cuando terminen las clases y estemos de vacaciones, los invito a mi hacienda. Ahí van a estar atendidos, porque mis padres tienen una gran propiedad y tienen su casa hacienda. Sin embargo, la realidad es cruel con él. Y otra vez lo torna a su condición de niño miserable y despreciado. Y siente como una vergüenza interior. Siente agrura en la boca. Se mira a sí mismo. Tiene un examen de conciencia en el que analizaba sus aspiraciones. Se dice a sí mismo, oído con lo que se dice a sí mismo, cómo se trata él mismo, diciendo lo siguiente: parece que estoy reseco. Jovencito nomás, parece que estoy reseco. Estamos citando. No creo en nada, sino en obtener una profesión y una casa mejor que la ajena donde vivo y me dan gratis de comer. Me iré lejos de esta tierra estéril, de este río loco y desaprovechado, y de este pueblo donde por cada casa buena y con luz eléctrica hay otras 20 incómodas y miserables. ¿Qué podía hacer uno en un lugar así
sino salvarse como pudiera, se está preguntando a sí mismo. Fin de cita. Su condición de miserable y de paria era recordada justamente en los momentos de plena amistad con los niños extranjeros y también recuerda su situación cuando tiene que conversar con su tía Lola. La tía Lola le advierte que esas vinculaciones no van por buen camino, las vinculaciones con niños extranjeros. Y le dice lo siguiente, cito, ahí están los Erickson, los niños extranjeros, y acá nosotros. Ellos son una cosa y nosotros otra. Fin de cita. Así, la tía Lola establece en la mente y en el corazón del niño una barrera insuperable para cualquier acercamiento amical o sentimental. En ese mismo instante, junto a su conciencia de muchacho o niño desvalido, germina en Toño la atracción por las mujeres. Las mujeres forman parte de un mundo nuevo y mejor, mundo al cual él quería aspirar. Y asimismo, en este momento de muchacho nomás, aparece su precocidad. Por eso, aunque cursaba la educación primaria, su anhelo era acercarse a las alumnas de secundaria. Se torna en un chico precoz. Pero su intención era solamente dar un salto cualitativo, así tenga que utilizar a la propia familia y a los compañeros de clase. La primera vez que Toño utiliza a los semejantes con tal de mantenerse en una determinada situación que a él interesaba, ocurre después de una pelea en la que Toño le propina una golpiza, era un niño, a su primo Ismael, otro niño. Fingidamente Toño pide perdón, llama a Ismael primito, ruega que lo disculpe, pero Ismael, el primito golpeado, le dice lo siguiente, le recuerda su situación en que se encuentra Toño. Le dice Ismael, mañana te vas de mi casa. No me llamo Ismael si te quedas. Lo prometo por lo más sagrado. Y Toño abiertamente empezó a mendigar, sacudiéndole la ropa, pasándole por la cara el pañuelo mojado en el río. Toño insistía, le ofrece cualquier cosa si se callaba. ¿Y qué me vas a dar? Lo despreció Ismael. Sigue diciendo Ismael, un pobretón que nunca ha tenido nada y le damos de comer gratis. Y quiere quitarme mi puesto en la casa. Esto se acabó. ¿Y cómo va reaccionando este niño? Eso es lo siguiente. Te doy a Melisa. Te haré la buena, primo. No hay muchacha más linda en el pueblo. Y es a partir de este momento que Toño se vuelve en la práctica un ser humano frío y calculador, incluso en el amor. Y esta actitud, esta decisión ya lo había manifestado en los afectos familiares. Ahora se extiende a la atracción amorosa. Aquí hay que considerar una opinión para diseñar los personajes que tiene George Lukács, para Lukács, la novela es la forma de la virilidad madura. La historia de la aventura de un agonista problemático que busca
en un mundo degradado, valores auténticos. Así dice Lukács. El estudioso plantea la finalidad que persigue el personaje a partir de un enfoque solidario de todos los hombres o entre todos los hombres. En términos generales, teóricamente hablando sobre el personaje. Obviamente el personaje es una encarnación de lo mejor del ser humano como era la antigua épica, pues se esfuerza por mejorar el mundo desigual y caótico. Habla de la finalidad, sin embargo no menciona los medios, aunque se supone que a una finalidad noble le corresponde un medio noble. En términos generales, sobre el personaje y la novela según Lukács. Ahora, ¿qué sucede con Toño? Ya estamos diciendo que la historia de su aventura comienza desde niño. Desde niño, él concibe que el mundo es solo él y nadie más que él. Todo lo hará pensando en él, en su superación profesional y en consecuencia en su progreso económico y social. No le interesa la suerte o el destino de su propia madre, tampoco de su hermana, tampoco de su tía Lola, tampoco, por supuesto, le interesa la suerte de su primo Ismael. ¿Qué son los valores auténticos para Toño? Los valores auténticos para Toño están conceptuados desde el punto de vista personal, egoísta. No le importa la fraternidad, la solidaridad. Tampoco tiene que ver con los medios que pudiera emplear. Por eso es que con toda facilidad puede utilizar como instrumentos a los demás seres humanos. Y todo esto desde pequeño, desde los 8 años de edad. Ha pasado la niñez de Toño y ahora viene la juventud y la adultez. Al respecto, interesa una opinión de Miguel Gutiérrez sobre el diseño de los personajes que efectúa Zavaleta. Para Miguel Gutiérrez, Carlos Eduardo Zavaleta, en su narrativa, muestra un interés más bien excesivo por el estudio de los personajes, en desmedro del suceso o de la anécdota. En Retratos Turbios ocurre así. En esta novela, Retratos Turbios, hay bastante interés por el diseño de los personajes. En tal sentido, Zavaleta caracteriza a Toño desde la infancia, estamos diciendo, hasta la adultez, cuando ya es un doctor en letras. Es un doctor en letras, ya es un profesional. No habla de cómo es profesor, de cómo es Toño en su condición de profesor, de doctor en letras, no habla Zavaleta, no escribe, pero sí de las relaciones sentimentales y sociales. Al destacarse el personaje, teóricamente hablando, por sobre el acontecimiento y el espacio, estamos, aunque sí, está claro que estamos ante lo que Kaiser llama novela de personaje, conforme hemos venido diciendo. Es decir, de un solo protagonista. Porque a pesar del contraste que significa el otro personaje, su primo Ismael, Toño continúa como centro específico del desenvolvimiento narrativo. Toño actúa propiciando los movimientos de los demás en base a lo que él quiere conseguir. Y estas acciones también se efectúan en sus etapas de la juventud y de la adultez, con similares rasgos que ya se habían evidenciado desde niño.
El protagonista, Toño, de pronto se le ve situado en el extranjero, fuera del Perú. No hay en la novela un relato de cómo llega a salir, por qué llega a salir, sino que de inmediato se sitúa en el extranjero, en México. En México alterna con amigos de buen nivel social, a quienes soportaba únicamente porque estos amigos tenían dinero. Y por los contactos de que estos amigos gozaban. Pues de buena gana los hubiera mandado al diablo. Aquí en México, Toño vive acorralado por los recuerdos. Y él mismo se percataba de su situación ambivalente. La hipocresía, algo bastante inusual, no solo era con los demás, sino con su propia esposa. Su esposa se llama Marta. ¿Por qué se casa con Marta? Se casa con Marta porque ve una probable mejora en su situación social. Pero no respeta a su esposa, le era infiel. Antes del matrimonio y después del matrimonio, le era infiel con la propia hermana de Marta. ¿Qué les parece? Toño era infiel a su esposa Marta, con la hermana de Marta, es decir, con su cuñada. Y aprovecha cualquier circunstancia para comunicarse con su amante. Su amante se llama, hemos dicho, Mónica. A su vez, en una relación bastante cercana entre Toño e Ismael y sus respectivas esposas, Mónica se había casado con Ismael, quien instintivamente, Ismael era un militar, se percata de que estaba siendo traicionado y en un arranque de celos asesina a su cónyuge. La asesina en Lima. Toño regresa a Lima para enterarse de lo que ha pasado. Y aquí ocurre un desdoblamiento de la personalidad de Toño. Toño se ubica en el papel de Ismael. Otra vez, Toño se ubica en el papel de Ismael. Y se dice a sí mismo, como si Toño fuera Ismael, ¿lo abrazaría o no? Le diría, oh, mi querido primo, o quizás, oh, perro traidor, culebra venenosa, enemigo solapado e indigno. Se está poniendo en su primo Ismael. Fijémonos en la expresión perro traidor, que Toño se dice a sí mismo como si fuera el propio Ismael. Culebra venenosa, enemigo solapado e indigno. Todas estas calificaciones denigrantes para cualquier ser humano se las atribuye Toño a sí mismo. Toño constata de que él estaba hecho de ese modo. En suma, para finalizar, que ya nos dio la hora, se puede concluir que Carlos Eduardo Zabaleta, en Toño, protagonista de la novela Retratos Turbios, ha diseñado un personaje de dos caras.
dos caras que es usual en las novelas de Zavaleta, incluso en las personajes. Por ejemplo, Zavaleta tiene un cuento que se titula La pareja Tempestad. En el cuento La pareja Tempestad hay dos estudiantes de una universidad, la Universidad de San Marcos, que de día estudian, pero que de noche se dedican a otros menesteres. No hay problema en el diseño de estos personajes que formula Carlos Eduardo Zavaleta. Y es así que Zavaleta diseña personajes que reúnen las características de los llamados antihéroes de la novela latinoamericana. Pero esta condición de personajes antihéroes que tienen las novelas y los libros de cuentos de Zavaleta ya es otro tema. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a Segundo Castro García por su interesante exposición en esta noche y continuamos con el evento Carlos Eduardo Zavaleta en la memoria. A continuación, cederemos la palabra a Agustín Prado Alvarado, quien tendrá a su cargo la ponencia titulada Carlos Eduardo Zavaleta, lector de William Faulkner. Agustín Prado Alvarado es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con Sandro Chiri ha editado los libros Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, Ensayos literarios, del año 2014, y La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano en el año 2018. En España, editó con Ángel Esteban el libro El mar no es ancho y ajeno, complicidades transatlánticas entre Perú y España, publicado en Madrid el año 2019. Ha presidido los siguientes eventos: el Congreso Internacional Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, el año 2010, Congreso Internacional La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano en el año 2013, y el Congreso Internacional Jorge Luis Borges, Nuevas Inquisiciones a su obra, el año 2016. Le cedemos entonces la palabra a Agustín Prado Alvarado con la ponencia Carlos Eduardo Zavaleta, lector de William Faulkner. Adelante. Buenas noches, gracias Alex por la presentación. Bueno, primero quería expresar mi agradecimiento a la Academia Peruana de la Lengua, al doctor Marco Martos por la invitación y compartir con mi amigo el profesor Segundo Antonio Castro, a quien he tenido la oportunidad de saludar en este evento. Y además rendir un homenaje a quien fue mi maestro en la Universidad de San Marcos, una de las figuras más importantes y capitales de la famosa generación del 50, el profesor Carlos Eduardo Zavaleta, maestro de muchas generaciones y además catedrático titular de los cursos de literatura norteamericana. Y el día de hoy voy a acercarme a su obra, pero más que nada como un lector, Zavaleta como lector y por supuesto también como un especialista en uno de los autores más importantes del siglo XX como fue William Faulkner. Yo he preparado para ello un PPT que lo voy a compartir con ustedes, un poco para que sea, digamos, una guía en esta exposición. ¿Me avisan si se está compartiendo? Sí, sí podemos ver la diapositiva. Ok. Entonces, voy a empezar justamente señalando bien, los primeros aspectos que me van a acercar, ¿no?, a la hora de William Faulkner desde la lectura de Carlos Eduardo Zavaleta. Bueno, tenemos acá una portada que la voy a volver a presentar en las siguientes diapositivas, que es, digamos, el libro que reúne estudios y obviamente artículos que escribió el profesor Zavaleta sobre la obra de William Faulkner. Bueno, para muchos, Faulkner es tal vez el novelista decisivo del siglo XX por la renovación de la narrativa que él había desarrollado.
no se podría explicar, por ejemplo, el boom hispanoamericano si es que la obra de Faulkner no hubiera aparecido. Incluso no solamente la del boom hispanoamericano, autores de la nueva narrativa como Juan Carlos Onetti o Juan Rulfo, o incluso a un autor que muy poco se le vincula con Faulkner, pero que leyó a Faulkner, que es José María Arguedas, que tal vez dé alguna idea hacia el final, lo tuvo presente, ¿no? Especialmente con la lectura de las palmeras salvajes. Bueno, Faulkner se hizo muy conocido en el ámbito hispánico muy tempranamente, sus novelas fueron traducidas muy rápidamente. Y en el caso del Perú, tenemos en cuenta que las primeras menciones a Faulkner las podemos ubicar justamente hacia los años 40, hacia mediados de los años 40. Entonces, uno de los grandes estudiosos de Faulkner, incluso desde fines de los 40, fue Carlos Eduardo Zavaleta. Y fue un estudioso en el sentido amplio de la palabra. O sea, no solamente fue un lector, una persona que pregonaba las obras de Faulkner y las difundía de manera laudatoria. No, ese no fue el único papel que desempeñó Zavaleta, sino más bien en el papel riguroso de quien analiza, estudia y se convierte justamente en un exégeta de su obra. De hecho, el día de hoy, como les digo, ¿no? Tenemos la portada. Este es un libro que se publicó en el año 93. Sí, como está en la página de créditos. Y es un libro que reunía diversos estudios, como le dije, sobre la obra de James Joyce, de la cual también Zavaleta fue un gran difusor. Zavaleta en realidad fue un difusor de varios autores. Faulkner en principio, pero también de James Joyce, de otros autores del ámbito norteamericano, como por ejemplo Ernest Hemingway. ¿No? Pero digamos, este libro venía a ser como una especie de recopilación de diferentes artículos que escribió durante muchos años y que, bueno, todavía se puede conseguir y que es un testimonio, por supuesto, de lo que viene a ser sus diferentes estudios que hemos mencionado y que además permiten ver pues a un Zavaleta no solamente como un narrador importante, tanto en el cuento como en la novela, también fue traductor, no nos olvidemos que tradujo incluso el libro Música de Cámara de Joyce, y además un estupendo cronista y ensayista, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño acercamiento a Faulkner para después entrar justamente a la perspectiva de Carlos Zavaleta. Bueno, todos sabemos que William Faulkner, ¿no? Fue el creador de Yoknapatawpha, un famoso condado de Yoknapatawpha, donde se desarrollaron la mayor parte de sus novelas a partir de los años 20. Este condado, como sabemos, es un espacio ubicado hacia el sur de los Estados Unidos, que es el territorio que censó Faulkner en sus diferentes novelas y cuentos. Que además, como sabemos, sirvió como modelo incluso para otros espacios imaginarios, otros territorios imaginarios, para poner tres ejemplos bastante conocidos. Uno de ellos es Comala, de Juan Rulfo, Macondo, de García Márquez, y la famosa ciudad de Santa María, de Juan Carlos Onetti. Entonces, claro, este aspecto del desarrollo de un escenario le permitió a Faulkner construir no solamente diferentes historias en esa región imaginaria, sino también construir una genealogía de familias que obviamente él va a plantear y que serán muy importantes e influirán en el mismo Zavaleta, ¿no? Entonces, un poquito para hacer un pequeño repaso, tenemos, digamos, la obra narrativa, La paga de los soldados, Mosquitos, Artoris, El ruido y la furia, El sonido y la furia, Mientras agonizo, Santuario, que son las novelas de la década de los 20, ¿no? Y que obviamente posicionan a William Faulkner como un escritor renovador por completo de la narrativa de esas décadas. Aunque siempre se ha señalado que Faulkner no tuvo buena prensa al comienzo en los Estados Unidos y que más bien el reconocimiento de Faulkner empezó con los franceses. Fue la crítica francesa la que se encargó justamente de darle
ese brillo, ¿no? Poner los reflectores sobre la obra de Faulkner. Y bueno, parece que así fue, como también ocurrió en el siglo XIX con la obra de otro autor norteamericano tan importante como fue Edgar Allan Poe. Recordemos que fue gracias justamente a la traducción que hizo Baudelaire que la obra de Poe empezó a ganar nuevos lectores en Europa. Entonces tenemos acá, ¿no? Hay novelas que el día de hoy pues son clásicos del siglo XX, como el Sueño y la Furia, Santuario, Palmeras Salvajes, en fin, entre otros. Eso es un poco para hacer un mapa de los libros distintos que escribió. Y tenemos acá una imagen justamente de lo que vendría a ser el condado de Yoknapatagua, que el mismo Faulkner graficó, ¿no? Él mismo construyó, digamos, este escenario donde podemos ver la ubicación de los lugares, ¿no es cierto? El condado de Yoknapatagua, que tenemos en cuenta acá, ¿no? Tiene sus propias regiones, el río que cruza, ¿no? Los espacios de los pueblos donde van a desarrollar sus novelas, y de alguna manera, pues, este espacio imaginario fue muy importante. Algunos han señalado que esta pues es una influencia que posiblemente venga de Balzac, ¿no? De la comedia humana, pues que Faulkner, digamos, lo desarrolla en su propia narrativa. Y estas novelas, como les mencionaba, fueron rápidamente traducidas. Por ejemplo, acá tenemos una portada, la primera edición de Las Palmeras Salvajes, y las traducciones se realizaron principalmente en la Argentina. Hay que tener en cuenta que hacia los años 30, 40, 50, en Argentina y en México, que además tuvo como cómplices a editores españoles que estuvieron justamente en esas regiones debido al exilio después de la Guerra Civil. Entonces, estas ediciones justamente permitían, como el caso de Sudamericana, conocer la literatura del momento. Entonces, eran ediciones donde se publican a Faulkner, a Virginia Woolf. Hay que recordar que la traducción del Ulises, por ejemplo, se hace en la Argentina. La primera traducción se hace en la Argentina. Y además, quienes estaban traduciendo a Faulkner, o esos otros, por ejemplo, Borges. Tenemos acá a Borges. Entonces, cuando uno quiere hacer el rastreo de qué es lo que lee Zabaleta o lee los miembros de los años 50, ¿de dónde lo lee? Claro, lee las traducciones que vienen de Argentina y que circulan acá, en las librerías de Lima. Y eso lo puede ver cuando uno rastrea algunas reseñas que se publican en los periódicos de la época. Entonces, la traducción que lee Zabaleta de Las Palmeras Salvajes es la de Borges. Bueno, por ahí se ha señalado que hay algunos aspectos de la traducción cambiaron con respecto al original, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, circula en Lima, como también en otras capitales de América, estas traducciones, que además se realizaban por editoriales de este continente. El día de hoy un poco como que tenemos la idea de que las traducciones pasan por la editorial española y que después vienen a América Latina, y hay que recordar que fue al revés, ¿no? Antes, obviamente, de que surgiera pues toda esta eclosión de ediciones españolas, ¿no? Ya están acá traduciéndose. Y eso es lo que justamente vamos a tener en cuenta. Entonces, centrándonos acá, ¿qué es lo que lee y qué es lo que escribe Zabaleta sobre Faulkner? Ya vemos que estas ediciones circulan por el Perú y circulan por otros lados. Incluso no nos olvidemos que Luis Alberto Sánchez tradujo dublineses. Lo publicó justamente en Chile, una traducción casi completa, ¿no? Y que no es una mala traducción, dicho sea de paso. Entonces, hay una vinculación del mundo académico, del mundo intelectual peruano, con las nuevas narraciones, la nueva literatura que estaba surgiendo en otras partes. Bueno, Zabaleta lo ha contado en diversas entrevistas, textos, sobre todo en su autobiografía fugaz, que es un libro de memorias, ¿no? Muy peculiar, que él empezó
a leer a Faulkner y que de alguna manera la lectura de Faulkner cambia incluso su propio derrotero, porque él quería ser médico y deja premédica, se escribe su primera novela, que es El Cínico, y a partir de ahí se dedica al estudio de literatura. Entonces él empieza publicando una reseña, nuevamente volvemos a ver, ¿no?, de un libro editado en la Argentina, en este caso MC, ¿no?, que es Gambito de Caballo. Cuando publica esta reseña, la publica en la revista Letras Peruanas, revista que él también, digamos, formó parte en la fundación, ¿no? En el número 3 se publica una reseña en el cual, por supuesto, admira muchísimo lo que viene a ser las técnicas que William Faulkner había aprendido. Pero claro, ¿qué es lo novedoso de Faulkner? Dos cosas, ¿no? Por un lado, la innovación formal, y por otro lado, la construcción de estos personajes, ¿no? Estos personajes con este desgarrón trágico, esas historias marcadas justamente por esta oscuridad, en lo que viene a ser el propio desarrollo de ellos. Y por eso es que, bueno, hay otros aspectos más, por supuesto, estoy reduciéndolo al mínimo, digamos, o lo más recurrente que se menciona. No, hay muchos más aspectos de Faulkner, definitivamente, ¿no? Entonces, Zabaleta empieza siendo un reseñador, con lo cual, digamos, pasamos de la admiración al ámbito de la escritura crítica. O sea, vamos a tener justamente un Zabaleta que escribe críticamente sobre Faulkner, y obviamente da a conocer con esa crítica también la obra de él. El siguiente texto que publicó, ¿no?, fue una especie de semblanza sobre Faulkner. El nocturno William Faulkner, publicado en Letras Peruanas, ¿no?, el año 52. Año importantísimo para la difusión y, por supuesto, el estudio de Faulkner en el mundo académico peruano, porque es el año en el cual Carlos Eduardo Zabaleta sustenta su tesis para optar el grado de bachiller en humanidades en la Universidad de San Marcos. Debo decir que esta tesis es inédita. Yo he tenido la oportunidad, gracias, agradezco a la biblioteca de la Facultad de Letras, de poder agenciarme con una copia, y espero que el próximo año, o en un tiempo no muy largo, esta tesis pueda ser editada como un homenaje también a Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Voy a hacer hincapié después un poco en la tesis, pero tendré en cuenta lo siguiente, ¿no? Es una tesis que lamentablemente, como les había mencionado, se mantuvo pues en la biblioteca, ¿no?, ahí un poco asediada por el polvo, pero que nos permite ver cómo es que Zabaleta le interesó en esta tesis los aspectos formales. Es una tesis donde incide en los aspectos formales que vamos a mencionar dentro de un momento. Y luego de esta tesis, con la cual Zabaleta pues ya se convierte en un faulkneriano de primera línea, continuó escribiendo otros textos sobre el escritor norteamericano, entre ellos Ideas de William Faulkner, publicado en Mar del Sur, que es un artículo, Faulkner en la revista Cultura Peruana, en el año 56, y la tesis de Zabaleta, mejor dicho, la segunda tesis de Zabaleta, es William Faulkner, novelista trágico. Y si quisiéramos hacer una comparación entre estas dos tesis, podríamos decir que la primera se concentra en el ámbito formal, o sea, le da mucho pie a revisar, ¿no?, hacer una especie, digamos, de cirugía, ¿no?, para poder encontrar dónde están, digamos, esos elementos técnicos. Y más bien la segunda tesis, William Faulkner, novelista trágico, va más al contenido, va más al aspecto de la definición de la tragedia, cómo es que la tragedia va a barnizar prácticamente la obra narrativa de Faulkner, lo remonta incluso justamente a lo que viene a ser la tragedia griega, cómo es que ha asimilado incluso los recursos de la tragedia griega, por ejemplo, el coro griego, la idea del destino. Entonces, de alguna manera, estas dos tesis dialogan entre sí. Mientras uno va formal,
El caso de la segunda tesis va más bien al aspecto temático, ¿no? Al plano del contenido. Uno sería el plano obviamente formal y el otro el plano del contenido. Y esta tesis que le permitió justamente a Zabaleta obtener el grado de doctor, y con lo cual pocos años después podría tener a su cargo la titularidad de la cátedra de literatura norteamericana e inglés. Bueno, esta tesis, a diferencia de la primera, sí se difundió. Se difundió. Se difundió primero en la revista Letras, acá tengo un pantallazo, de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, que obviamente es la revista más antigua de las humanidades en el Perú. ¿Okay? Hacia finales de los 50 se publicó esta tesis, William Faulkner, Oficial Trágico, y que el día de hoy cualquier lector que quisiera leer estos artículos lo puede hacer, porque felizmente la revista Letras puede descargarse gratuitamente toda la revista desde el año 29 hasta el último número. Entonces, cualquier lector que quisiera leer este artículo, que se basa obviamente en la tesis doctoral, puede acceder a él. Y como les decía, además se sacó una separata incluso en San Marcos, ya de manera independiente de la revista, para que pudiera circular. Entonces, fue la segunda tesis y no la primera la que circuló obviamente entre los lectores. Y en esa década del 50, prácticamente Zabaleta quedó para sus contemporáneos ungido como el mayor difusor de la obra de Faulkner en las letras peruanas. Y ese reconocimiento, por supuesto, lo ha realizado no solamente sus pares de aquella época, sino incluso novelistas que posteriormente han tenido un reconocimiento, como es el caso de Mario Vargas Llosa o incluso Miguel Gutiérrez. Entonces, acá vemos la difusión de la tesis, como les digo, ¿no? Que incide más en el plano temático, en el plano justamente de la presencia de la tragedia, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no?, la segunda parte, porque se publicó en dos partes, obviamente son artículos extensos, ¿no? Dos números de la revista Letras, William Faulkner, ¿no?, el trágico. Y bueno, un poquito para ir cerrando y ver algunos puntos acá. Los otros artículos ya es un salto hasta los años 80, ¿no? Digamos, desde los 50, donde Zabaleta prácticamente publicó diferentes artículos, nos damos un salto hasta los 80, donde tenemos tres textos más, ¿no? Uno donde en el año 82 el influjo de James Joyce sobre William Faulkner, un artículo en el cual pues él revisa cómo es que Joyce, especialmente con la técnica del monólogo interior, ejerce una gran influencia sobre Faulkner, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, por los años 80 ya hay una diversidad de estudios, diversos estudios sobre Joyce y sobre Faulkner, y sin embargo, a pesar de la diversidad, ¿no?, es prácticamente una bibliografía selvática la que existe sobre Faulkner y sobre Joyce. Puedo decir que Zabaleta también contribuyó con ello. El libro que hemos mencionado al comienzo, Estudios sobre Joyce y Faulkner, se publica en el año 93. Teniendo en cuenta que, si bien es cierto que Zabaleta tenía este reconocimiento como difusor y estudioso de Faulkner, tal vez la ausencia de un libro no haya permitido que él tuviera ese reconocimiento Zabaleta, pues, narrador, pero eso se conocía mucho fuera de las fronteras culturales del Perú, al Zabaleta estudioso de Faulkner, porque obviamente la producción en revistas no es como el día de hoy, ¿no?, que las revistas son electrónicas y se puede alcanzar a ellas. En décadas pasadas eso era muy difícil. Entonces, este libro nuevamente volvió a situar a Zabaleta entre los nuevos lectores como un estudioso sobre Joyce y Faulkner. Pero tampoco él tiene el libro no recoge la tesis de bachiller. Se mantiene inédita, no lo recoge, ¿no? Y el último texto que publica sobre Faulkner fue Faulkner, guionista de cine, por lo cual, por supuesto, Zabaleta
también nos dio una incidencia, ¿no es cierto?, nos dio un acercamiento a Faulkner, que digamos en ese otro ejercicio que él había. Bueno, en líneas generales, ya me interesaría ver un poquito ya en el tiempo que creo que está avanzando, la primera tesis, ¿no? La tesis inédita, que es esta de acá, ¿no? La que presenta, obviamente, para el grado de bachiller, el año 52, y qué es lo que trabaja ahí, ¿no? Como ustedes pueden ver, la tesis tiene una preocupación por lo que viene a ser la composición. Zabaleta tuvo, por supuesto, esta preocupación por poder desmontar lo que vendría a ser la arquitectura narrativa de las novelas, porque obviamente esta complejidad de la narrativa de Faulkner está en quebrar con la mímesis de la narrativa realista, o sea, aquella que obviamente tiene la presencia de un único narrador, una trama secuencial y una estructura, digamos, basada en un eje, ¿no? Una temática que inicia, un nudo y un desenlace, que obviamente es lo que forma parte de la novela el gire un poco más lo que Joyce había alcanzado. Y es lo que le interesa examinar a Zabaleta. Entonces examina principalmente La paga de los soldados, El sonido de la furia y por supuesto también otras novelas. Entonces explica cómo funciona el narrador, la voz narrativa, por medio de diferentes focos narrativos, los problemas de los tiempos, porque claro, cuando uno lee novelas como El sonido de la furia, si no lo lee con un lápiz al costado puede perderse. O sea, hay saltos en los tiempos en los cuales el lector tiene que tener, son novelas que arretan al lector, por supuesto. Las relaciones entre autor y personaje, lo que viene a ser el Faulkner cuentista, que muy pocas veces se le ha tomado en cuenta, siendo un narrador notable de cuentos, empezando justamente con un cuento como Una rosa para Emily, que es uno de los grandes cuentos que se han escrito. Y un punto, y acá sí quisiera detenerme por unos pequeños minutos nada más, de que estamos ya con el tiempo, es Faulkner y el Perú. Estamos hablando del año 52, y Zabaleta quiere incidir en cómo es que Faulkner puede ver o estar presente en el Perú. Y para eso revisa Ciro Alegría y el primer Arguedas. Al parecer, Ciro Alegría leyó después a Faulkner, y Arguedas sí leyó a Faulkner, pero todavía no había publicado Los ríos profundos. ¿Y por qué hace esa conexión? Porque él dice que hay temas semejantes entre Yocnapatagua, que ha escrito Faulkner, ese pueblo del sur de Estados Unidos, y las regiones rurales del Perú. Que hay temas que hay similitud. Entonces a mí me parece interesante cómo es que él trata de compenetrar a Faulkner con la narrativa peruana, con sus grandes figuras, Alegría y José María Arguedas, aunque como sabemos que la influencia de Faulkner la encontraríamos en un autor como él, ¿no? Entonces un poco es algo interesante. El arriesgar la presencia de un autor, por ahí menciona algunos nombres y vincularlo con la cultura peruana. En el año 52 muy, muy rápidamente. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que destaca finalmente Zabaleta en esa tesis? Primero, la importancia que tiene el uso del monólogo interior, una técnica que permite compenetrar el mundo interior de cada personaje y ver las zonas oscuras y las zonas de luz. De hecho, Segundo ha visto pues este tipo de personajes marcados, ¿no?, por este tipo de situaciones y comportamientos de una psicología compleja, difícil, oscura también. Y la única manera de penetrar en esa psicología era por el recurso del monólogo. Obviamente lo va a perfeccionar a partir de las lecturas que tuvo de Joyce. Lo otro que dijimos es la ruptura de la línea de relato, que, claro, ya con Zabaleta empezamos a ver que los relatos ya no tienen esa secuencialidad. Un ejemplo es Cristo Villenas, por ejemplo, sino que las denominadas analepsis, saltos al pasado, saltos al futuro, el lector tiene que participar, hace que sea un lector mucho más participativo. Igual con las historias paralelas, un caso importante, digamos, es las paralelas salvajes, ¿no? Historias paralelas, incluso el mismo Segundo ha mencionado, ¿no?, esos dos personajes, dos historias,
son aspectos que provienen justamente de Faulkner. Y eso lo podemos ver ya solamente como mención nada más, ya para ir cerrando. Y los Ingas, los primeros libros de Zabaleta, él quedó como que estigmatizado, siempre lo dijo así el profesor Zabaleta, como un escritor faulkneriano, y como que él en algún momento él quería desprenderse de Faulkner, y que eso ya más o menos lo logra hacia mediados de los años 60. ¿Quiénes han reconocido la deuda de Zabaleta como lector? Bueno, primero mencionaré, para ir cerrando, a Vargas Llosa, El pez en el agua, acá lo tenemos, ¿no? Dice él, ¿no? Que Vargas Llosa empezaba a leer, ¿no? Obviamente, y mencionan acá, el más era un gran promotor de las novelas de Faulkner. A él le debo, sin duda, ¿no? Haber leído justamente al escritor, ¿no? de Yogna Patagua, ¿no? Entonces, él reconoce en El pez en el agua su deuda con Zabaleta como lector. Ya sabemos que Vargas es faulkneriano. El otro autor que posteriormente ha sido un novelista importante, Miguel Gutiérrez, bueno, no es celebración de la novela, o no exclusivamente celebración de la novela, pero Gutiérrez ha sido otro de los autores que posteriormente ha reconocido esa maleta de Faulkner en el Perú. Y que los autores que pidieron después, si no hubiera sido por Zabaleta, posiblemente que no hubiera marcado sus vidas, tanto como literarias, tanto como la Vargas Llosa, como el Gutiérrez, y así otros autores más. Bueno, creo que ya estoy con el tiempo. Yo solamente quería presentar, digamos, a otra faceta de lector, ¿no? De Zabaleta. Y bueno, también agradecerle a Zabaleta, porque gracias a sus clases uno se interesó mucho más por William Faulkner, y espero que esta haya sido una intervención de homenaje a una persona que ha sido tan importante para muchas generaciones y que hasta el día de hoy le seguimos agradeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Agustín Prado Alvarado por su interesante ponencia. Y agradecemos también a Segundo Castro García, que nos ha acompañado en esta noche, y además al público que nos ha seguido por Facebook, en la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua, por la transmisión a través de Zoom. Agradecemos su participación y en nombre de la Academia Peruana de la Lengua damos por concluido el evento Carlos Eduardo Zabaleta en la memoria. Muchas gracias a todos por su participación esta noche, gracias a los expositores, a Segundo Castro y a Agustín Prado, y le deseamos muy buenas noches. Muchas gracias.